Buenas noches. Las vacunas son para nosotros. ¿Quién dice esto? Todos. Así de negro está el panorama. Nos prometieron la gran solución para luchar con la terrible pandemia. Las ansiadas vacunas. En ese momento todos los países se felicitaban por ir en unidad. El gran éxito. Pero donde antes se hablaba de unidad, ahora vuelan los cuchillos. Piratas de las vacunas. La guerra en dosis, en todos los sentidos. En el reparto de las dosis de vacunas y una guerra que se va extendiendo en un conflicto internacional por ver quién tiene el poder de la pócima. Reino Unido nos dice que de allí no salen. Alemania poniendo en duda la eficacia de la vacuna. Fuera de Europa, los deberes hechos. Porque ese poder es también el poder de salir adelante, de la inmunidad, de la vuelta a la vida, de la recuperación económica. Las guerras no son como las hemos conocido, pero son guerras al fin. Y esta en la que estamos se está cobrando millones de muertos. ¿Quiénes son los piratas? ¿Las farmacéuticas o los estados? Y esa guerra está hoy a la vista de todos nosotros. Europa ha confiado en las farmacéuticas. ¿Sobre qué base? ¿Qué proyección hicieron? ¿Qué han hecho los servicios de inteligencia? Todo ello lo vamos a analizar entre todos. Porque en este momento la torpeza es el gran descalabro. Europa está como un sándwich. Hemos confiado en los anglosajones, pero Estados Unidos y Gran Bretaña se han garantizado sus suministros. China y Rusia lo mismo, habiendo desarrollado también sus vacunas. Miren, esto parecía una guerra comercial a la que prestábamos un interés relativo. Los países en una carrera por tener vacuna y mientras se iban aprobando, todos íbamos aplaudiendo. Pero ahora Europa está en ese sándwich y no sabemos en manos de quién estamos. Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes han hecho su estrategia correcta, garantizándose las vacunas. Reino Unido ha aprovechado su Brexit, su salida de la UE, para decir las vacunas son mías y no van a salir. China y Rusia con sus vacunas y midiendo su nuevo posicionamiento. ¿Cómo es posible que Europa haya visto salir de las plantas de producción esas vacunas en las aduanas, en los aeropuertos, a terceros países, sin intervenir, habiendo invertido millones de euros públicos? ¿Dónde estaban los controles? Europa va tarde y España va tarde. ¿Cómo se va a reclamar ahora que tengamos las vacunas si la producción es limitada? La pócima no se está produciendo en las cantidades que necesitamos para toda la población. ¿Qué ha pasado con las vacunas? Puede haber un golpe de mano y nacionalizar las plantas de producción. ¿Quiénes son los piratas? Es la guerra a dosis, la guerra que está poniendo en peligro millones de vidas. Esto no es ciencia ficción. La diplomacia, la inteligencia, la lucha por el poder en salir de esta gran crisis, de esta guerra, ya no es algo lejano o ajeno. Es muy importante saber qué está ocurriendo para saber cuál es nuestro presente. Queremos saber más y para eso, como siempre, tenemos a los mejores para conocer más de cerca esta guerra pandémica. Jesús de Salvador, muy buenas noches. Buenas noches. Con nuestro invitado ya en plató y otros que nos esperan, comenzamos entre todos. Estamos de nuevo entre todos con Jesús de Salvador. Buenas noches otra vez. Buenas noches. Experto en geoestrategia, geopolítica, profesor y doctor en la Universidad Católica de Valencia. Efectivamente. Con Jesús vamos a seguir analizando durante toda la noche los temas planteados. Pero ahora vamos a hacer una conexión. Nos vamos directamente a Londres con Paloma García Ovejero, una gran periodista, en este momento corresponsal de COPE y de 13. Muy buenas noches, Paloma. Hola, Amparo. Hola a todos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros entre todos. Paloma, estamos viendo en los últimos días, bueno, pues una opinión pública muy confusa, ¿no? En Gran Bretaña. Estamos viendo los tabloides que van anunciando no queremos saber nada de Europa, no queremos daros nuestras vacunas, en un tono, digamos, bastante fuerte y muy en línea quizá con el que habíamos visto a Boris Johnson sacar pecho en favor del Brexit. ¿Tú qué estás viviendo allí, Paloma? ¿Cuál es el clima que estás viviendo? Estamos en el inicio de la era post-Brexit. Y hay que enmarcar todo lo que está sucediendo en ese momento histórico. Podía haber sucedido con el pescado, podía haber sucedido con el papel higiénico, pero ahora mismo el producto más codiciado
por todos es las vacunas, y estos se han visto en una situación privilegiada desde el punto de vista comercial. Cierto es que la prensa y la calle, no podemos culpar solo a los periódicos, lo están viviendo en clave nacionalista, en clave chauvinista, si queréis. Pero también es cierto que aquí yo abriría hasta 4 aspectos. Está la cuestión legal, la cuestión ética, la cuestión Brexit y luego los números. El Reino Unido es el país ahora mismo con mayor número de fallecidos por COVID de la Unión Europea. Entonces, es mucho más complejo que decir son egoístas o son generosos, ¿no? Sí, indudablemente. Bueno, de hecho, creo que tú estás también confinada, Paloma, pero no se trata ya de una cuestión de egoísmo y efectivamente no es lo que publican los medios de comunicación, sino lo que desde el Gobierno entiendo que se hace llegar a la opinión pública en este sentido. Gran Bretaña sí que tiene garantizado ese suministro, pero como estamos viendo, existe un conflicto con Europa porque ellos se niegan a entregar esas vacunas. Ahora que Europa ha ido más lejos y precisamente a lo largo del día de hoy hemos conocido que ya se ha hecho público el contrato con AstraZeneca y que se empiezan a dar pasos, ¿tú crees que Boris Johnson va a seguir en la línea de intentar ser más conciliador con Europa o quizá la postura de Gran Bretaña va a ser todavía más dura? A ver, es que Boris Johnson tiene un compromiso con sus votantes y con sus ciudadanos. Más allá de lo que nos parezca a los españoles o al resto de europeos, Boris Johnson hizo muy bien los deberes. Hay que reconocérselo. Ha hecho muchas cosas muy mal hechas, pero nosotros empezamos el 8 de diciembre, nosotros digo los ciudadanos del Reino Unido, con Maggie, os acordaréis todos de esta mujer entrañable con su camiseta azul y el pingüino de Feliz Navidad, y William Shakespeare, y estas eran las vacunas de Pfizer y BioNTech. ¿Por qué todo empezar en Reino Unido el 8 de diciembre adelantándose a la Unión Europea? Pues en parte porque ya no estaba dentro. No solo, pero eso explica una parte. Y luego el 8 de diciembre empieza Pfizer BioNTech, pero a finales de año se aprueba Oxford y AstraZeneca. Y en febrero y marzo va a llegar Moderna. Y desde anoche sabemos que tenemos 60 millones de dosis compradas de Novavax, esta nueva vacuna que ha demostrado su eficacia contra la variante británica a unos niveles altísimos, del 90%. Entonces, aquí estamos ante un jefe de un gobierno que tiene que salvar a sus ciudadanos de una mortalidad pavorosa, que tiene contratadas muchísimas vacunas y que se ha adelantado a otros países. La cuestión ética puede ser esa solidaridad o no de la que hablábamos, pero si tenemos que ser sinceros, se puede ser solidarios también con el resto del mundo que no afecta a la Unión Europea, y desde el Reino Unido hay voces desde el principio hablando de los países en vías de desarrollo, de cómo llevar la vacuna a los más desfavorecidos. Entonces, hay que elegir también con quién ser generosos, y les hemos dado de alguna forma la espada pintada de oro, ¿no? Si a la Unión Europea lo que más le puede doler en este momento es que se corte el suministro de AstraZeneca, pues ahí entra ya también el orgullo y decíamos al principio, ¿no? El patriotismo, pero sobre todo el demostrar y el justificar que el Brexit era bueno. Y vamos a ser sinceros, los británicos tienen sus vacunas compradas. Pueden perfectamente hacer de vecino con el granero lleno, y sus hijos también tienen hambre. Entonces, volvemos a la cuestión legal. ¿Es legal? Sí. ¿Es lícito? Pues ahí se abre ya otra cuestión. Pero el Reino Unido no es que no le dé las vacunas a la Unión Europea. El Reino Unido tiene sus vacunas y le hacen falta. Sí, puede obviamente compartirlas o no, pero es compartir su pan, no el pan que le sobra. Evidentemente. Paloma García Ovejero, muchísimas gracias por esta conexión. Sabemos que tienes muchísimo trabajo, así es que te agradecemos mucho que hayas estado esta noche entre todos compartiendo este tiempo. Gracias. Es un placer.
y aprendo de vosotros, así que me quedo mirando, si me dejas. Muchísimas gracias. Jesús nos... Gracias. Jesús nos comentaba que, bueno, han hecho los deberes, efectivamente han hecho los deberes, y es verdad que es una cuestión ética y que ellos las tenían compradas mucho antes. Y es verdad, ellos hicieron su inversión, ellos hicieron su pedido, ellos tenían sus vacunas y ahora parece que la Unión Europea está reclamándoles las vacunas. Pero hay mucho más que esto, que es qué controles se han realizado, cómo se han hecho esas compras para que en este momento el mundo anglosajón tenga un poder que de alguna manera puede estar compensado con otros países como China, como Emiratos Árabes, como Israel, que ahora hablaremos de ello, que es absolutamente un ejemplo para el mundo, pero bien es cierto que la Unión Europea quizá no ha hecho bien sus deberes. ¿Cómo ha comprado la Unión Europea? Claro. Yo creo que en todo conflicto, para empezar, hay que tener la información, ponerla entre comillas. Decía Esquilo en el siglo V a.C. que la primera víctima de toda guerra es la verdad. Y cuando hay un conflicto hay que ver y coger con pinzas las informaciones. Las informaciones que tenemos en concreto, lo que preguntas de la compra, claro, pues crean suspicacia, porque cuando se habla de que un contrato firmado por la Unión Europea tiene cláusulas de confidencialidad, pues yo que soy interventor, claro, las directivas 23 y 24 de 2014 de la Unión Europea, transpuestas a nuestro derecho por la Ley 9 de 2017, de Ley de Contratos del Sector Público, limita mucho el hacer cláusulas de confidencialidad, solo para el tema de secretos técnicos, secretos comerciales, el copyright, que diríamos, ¿no?, coloquialmente. Mucho menos si esa confidencialidad es sobre la cantidad y el precio. Claro, de la compra. Claro. Eso es inaudito en un contrato. O sea, hay dos partes fundamentales en un contrato, que es objeto determinado y precio cierto. Eso es el ABC de la contratación. Bueno, pero hasta ahora no era público. El contrato, por ejemplo, por de eso la Unión Europea con AstraZeneca, lo hemos empezado a conocer lleno de tachones. Por trocitos, claro. Por eso te digo que desde la perspectiva de contratación pública, que es en la que tiene que basarse la Unión Europea como organización supranacional, está haciéndose trampas a sí misma, al propio derecho comunitario, con lo cual ya vas creando suspicacias de que igual todo lo que nos han contado pues no es tan claro. Eso es lo malo, que una verdad a medias a veces es la peor de las mentiras. Es peor de las verdades, claro, con lo cual los deberes no se han hecho bien, seguramente, por lo que va trasluciendo, esas cláusulas de confidencialidad exceden en mucho lo que está regulado por la normativa comunitaria, con lo cual yo creo que la Unión Europea, la burocracia de la Unión Europea otra vez se ha puesto a sí misma la zancadilla. En otra crisis de ámbito internacional, como tuvimos hace 5 años con la crisis migratoria. Es tal volumen burocrático de gestión de competencias de muchos países que va excesivamente lento ante una crisis. Que ante una crisis hay que estar preparado, planificado y ser lo más rápido en actuar. El ejemplo que has dicho perfecto, Israel. Israel, porque es el país que va mejor en la lucha contra el coronavirus y en el tema vacunación, porque es un país que siempre está en guerra, está siempre en emergencia, es un país que está en estado de emergencia continuo, con lo cual surge una emergencia concreta y tiene muy claro cómo resolverlo, porque sigue su guión, planificación, preparación y rapidez en la ejecución. Aquí, en esa burocracia de Bruselas, que funciona muy bien para la vida, el día a día, la vida normal, el tema comercial, el tema de movilidad de vidas, profesiones, capitales, para el día a día. Pero cuando surge una emergencia, ya es el segundo gran tropiezo después de la crisis migratoria que estamos teniendo en la Unión Europea. De aquella crisis vino en parte el Brexit. Claro. Esperemos que con la fragmentación y balcanización que hablan algunos de la Unión Europea, esta crisis de las vacunas y del COVID no nos lleve a otra situación peor. Bueno, pues vamos a consultar también con otro de nuestros expertos. Estamos en conexión ya con el teniente general Francisco Gam Pampols, teniente del Ejército de Tierra en la Reserva. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi general, ante todo, que sepa que es un honor tenerle esta noche en el programa Entre Todos, con sus grandes conocimientos en materia geoestratégica y geopolítica. Y la pregunta de lo que estamos debatiendo aquí un poco entre todos es, general, con la globalización que estamos viendo, ¿en manos de quién estamos? Si pudiera contestarle a eso, probablemente acabaríamos el programa, ¿no? Vamos a ver. Para empezar, tenemos que hacer una abstracción del momento en que vivimos
y pasar a toda una serie de acontecimientos que han ido ocurriendo. Nos acabamos de dar cuenta, que no lo teníamos nada claro, que la surgencia de un fenómeno en un punto, en este mundo globalizado, supone un riesgo para todos. Lo hemos visto con la COVID, pero lo veremos desgraciadamente mucho más. Mire, cada 4 meses aproximadamente aparece una nueva enfermedad que afecta a los seres humanos. Y el 75% de esas enfermedades nuevas tienen origen animal, que a su vez es consecuencia de la presión que estamos ejerciendo sobre el ecosistema y que a su vez es uno de los efectos que retroalimenta el cambio climático. Punto. Es decir, los problemas no son de un país, son de todos. El cómo los enfocamos es el problema de la geopolítica. He oído que Gran Bretaña se niega a dar unas vacunas. Gran Bretaña no es quien para negarse a dar unas vacunas porque no es la propietaria de AstraZeneca. Otra cosa es que decida unilateralmente marcar controles a la exportación o nacionalizar la compañía, en cuyo caso entraríamos en una guerra comercial de muy dudoso éxito y de claro sentido final, que es perder. ¿En manos de quién estamos? Pues mire, hay una ficción extendida, que es la de que nos están gobernando las multinacionales. Esto, que en algún caso concreto tiene cierta verosimilitud, como por ejemplo en el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que es un gran vacío, donde todavía no hay una regulación y por lo tanto, como es lo que llaman un global common, al no estar regulado, cada uno que entra se lleva la parte que cree que se merece, se genera un conflicto. Pero hoy todavía el mundo está gobernado por los Estados-nación. La política, la estrategia y la geoestrategia son objetos y sujetos de los Estados-nación. Así que se hace lo que los Estados-nación deciden que se haga. Al margen de que grandes corporaciones o multinacionales farmacéuticas pongan 1, 2 o 3 banderas en sus logos, piensen ustedes en qué mercado cotizan y quiénes son los que en un momento determinado pueden someterles a tal presión que hagan que su línea de abastecimiento o política a corto, medio o largo plazo varíe. General, entonces, ¿podemos decir que estamos ante un mapa político de cambio de posicionamiento y con lo que estamos viendo que realmente Europa al final se ha quedado, decía yo al inicio, no sé si es correcto y usted hace la valoración, a mí me parece que Europa se ha quedado en un sándwich, tenemos por el momento, digamos, el lado anglosajón, Estados Unidos haciendo sus deberes, Reino Unido haciendo sus deberes, China y Rusia haciendo sus deberes. De alguna manera, Estados Unidos, que había perdido, digamos, un poco de perspectiva respecto a China, con los avances tecnológicos que estaban convirtiendo a China en una gran potencia, parece que Estados Unidos estaba con algo de recelo y ahora parece que los poderes como que se vuelven a igualar, como que se vuelven a mantener. Yo no quiero que se alejen los espectadores de lo que estamos diciendo, porque no se trata de irnos a las grandes cuestiones de geopolítica, pero sí tenemos que entender que para una cuestión tan grave como esta, que es una crisis sanitaria que está costando millones de muertos, la geopolítica no está tan lejos, sino que tenemos que intentar hacer este análisis, ¿no? Y aterrizarlo y llevárnoslo nosotros a la realidad. Entonces, mi general le preguntaba si este posicionamiento, ¿dónde deja la Unión Europea? Y luego, ¿qué capacidad de intervención puede tener la Unión Europea? Es decir, la pócima, que es como le hemos llamado para que los espectadores nos entiendan. La pócima tiene una capacidad de producción limitada. En realidad no la tenemos, la producción sería otra cosa. Digamos, tener la pócima es una cuestión, tener la producción es otra. ¿Qué nivel de intervención podría aplicar la Unión Europea para que seamos capaces de hacerla llegar a todo el mundo, más allá de lo que decía Paloma, que decía es una cuestión humanitaria, pero es que eso lo entiende todo el mundo. Lo que va a países que tienen necesidades humanitarias lo entiende Reino Unido y lo entiende Europa, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que llegue a la población de Europa, que en este momento está en ese sándwich que no les llega ni unos ni a otros. Por lo tanto, y por centrarle un poquito más la pregunta, ¿qué mecanismos puede tener Europa para intervenir y hacer que la vacuna llegue a la mayor cantidad de población posible dentro de los Estados miembros? Pues vamos a ver, Amparo, tiene un mecanismo clarísimo, que es la compulsión económica. Para hacer esa compulsión, Europa es decididamente, si la consideramos en su conjunto, que es complicado hacerlo, pero bueno, vamos a pensar que sí,
es la tercera potencia económica mundial. Si consideramos a la Unión Europea, ese peso en la esfera internacional le da una capacidad de compulsión sobre cualquier firma que es inaudita. La Unión Europea le dice a un laboratorio: usted va, por el procedimiento que sea, a compartir su patente y va a decidir quiénes son o quiénes están en condiciones de producir esa misma pócima, como dice usted, en un periodo razonable de tiempo, lo tiene que hacer ya. Si quiere ejercer compulsión sobre AstraZeneca, seamos claros. ¿Alguien cree que AstraZeneca va a vender una sola aspirina en la Unión Europea si la Unión Europea le dice ahora mismo que literalmente ha fallado en un contrato poniendo en riesgo la vida de europeos? Pues evidentemente no. Así que AstraZeneca también se tentará los bolsillos. Recordemos que hay una pata en Suecia de AstraZeneca. Pensemos en otras multinacionales. Hay hasta 14 vacunas distintas. 5 han superado la fase 3 y están en proceso de producción. Las hay chinas, las hay indias, las hay de la Federación Rusa, incluso hay una canadiense. ¿Cuánto quiere Europa ejercer presión sobre Moderna, sobre Pfizer o sobre Janssen, que también tiene en su logo una bandera que no es de Estados Unidos? ¿Cuánto? Pues en función de ese cuánto sabremos la determinación de nuestra presidenta de la Comisión y cuál es el respaldo real del Consejo Europeo. Se pueden hacer cosas muchísimas, mucho más que denunciar un contrato, O sea, una vez conseguida la vacuna, una vez conseguida la pócima, el replicar esa pócima en otros laboratorios y aumentar la capacidad de producción es una cuestión de voluntad política y de capacidad tecnológica. La segunda la tenemos, la primera no sé si tanto. Claro, también los lobbies farmacéuticos, verdad mi general, los lobbies farmacéuticos mandan mucho y posiblemente la Unión Europea también en ese sentido está capitulando, porque luego vendrán otros contratos, vendrán otras empresas y bueno, y como usted decía, hay más vacunas, pero también hay más enfermedades y por lo tanto siempre estaremos ahí en una lucha. Pero bueno, sí que nos podríamos plantear a lo mejor el nacionalizar la producción. Desde luego, con las cifras que tenemos, general, la verdad es que la cuestión es muy preocupante, porque los muertos van aumentando. Las cifras de febrero van a ser escandalosas y posiblemente en marzo también, pero desde luego en el mes de febrero estamos llegando a los 900 muertos al día. ¿Se puede considerar que estamos en un estado de guerra en pequeñas dosis, en los dos sentidos, por las dosis de las vacunas? Y se puede calificar, no es un conflicto bélico militar de los que usted conoce, de los que usted conoce a pie de tierra, pero puede que estemos en un conflicto internacional en escalada y que pueda ser parte de una guerra o un origen de una guerra que todavía estamos sospechando. Yo no diría una guerra. Lo que sí es evidente es que hay un conflicto abierto y que la mortalidad de ese conflicto no se veía. Si consideramos el número de muertos, a fecha de hoy he consultado a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, hoy hay aproximadamente 2.115.000 muertos y alrededor de los 100 millones de infectados. Los contagios de la última semana son aproximadamente 4 millones, así que esa sería la tónica. Estamos hablando a escala global. Desde la Segunda Guerra Mundial, pensemos en Corea. En Corea no hubo 2 millones de muertos. Claro, estamos hablando de una atracción sobre las sociedades que conocemos, porque, perdone, pero yo estoy convencido que ha muerto mucha más gente de estos números que estamos dando, entre otras cosas, porque hay muchos sitios donde, como no se ha podido atribuir a la causa del fallecimiento al COVID, porque no se ha hecho una prueba, pues el fallecimiento ha sido por otro tipo de causas, ¿no? Es muy probable que estemos en esto. Una guerra, yo diría que una guerra en el sentido de dos bandos enfrentados, todavía no. Pero lo que sí que es innegable es que el equilibrio geopolítico que sale del COVID es diferente a aquel con el que empezó. Hay unos clarísimos ganadores del COVID y hay unos clarísimos perdedores del COVID. Incluso, y si me permite, hasta la democracia ha quedado un poco en entredicho como consecuencia del COVID, porque aparentemente algunos regímenes autoritarios o con unas democracias un poco más laxas en el respeto a los derechos y libertades han tenido más éxito. ¿Qué se puede hacer? Porque al final se trata de cómo vamos a resolver esto. Pues mire, tenemos que volver al multilateralismo eficaz. ¿A través de qué? Pues a través de organizaciones que, sin depender directamente de la voluntad de las principales potencias, admitan en su seno a todas las potencias intermedias
que juntas son tanto o más que las principales, y que se produzca una redistribución ordenada y eficaz de los medios para atajar la pandemia. Mientras siga gente infectada, el problema sigue existiendo. No sabemos cuánto dura la inmunidad. Algún amigo que tengo epidemiólogo me ha dicho que cree que esto es crónico, será como las gripes estacionales, y que en un tiempo habrá que volver a vacunar. O sea, no estamos hablando de un fenómeno que se acabará un día y volveremos a los felices años 20, ni muchísimo menos. Estamos hablando de algo que ha afectado a todos, que hay que resolver entre todos, y que ahora mismo, desgraciadamente, los mimbres que estamos empleando no construyen un cesto capaz. Hay que cambiar, evidentemente hay que cambiar. ¿Quién tendría que hacerlo? Pues tendría que hacerlo una organización, a ser posible, de Naciones Unidas, y en su defecto, alguna organización multinacional con peso específico, podría ser la Unión Europea, en que el factor humanitario no fuera de altruismo puro, sino que fuera de sentido común puro. Esto o lo resolvemos para todos o no lo resolvemos. Efectivamente, una política de alianzas muy necesaria. Yo preguntaba también cómo es posible que se hayan producido todas estas salidas sin que de alguna manera los servicios de inteligencia hubieran detectado que esto se estaba produciendo. Y quería preguntarle también por un suceso muy extraño que ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Y es que en una de las plantas de AstraZeneca, en Gales, se tuvo que desalojar toda la planta por una amenaza de bomba. Esto forma parte también de estos equilibrios para intentar amenazar unas potencias a otras, o como veíamos en los tabloides británicos, que cuando se habla de una amenaza hacia Europa o de tratar de cortar a Europa, lo que vemos es la foto de Boris Johnson frente a Angela Merkel. Todo esto, al final, ¿cómo se va a desarrollar? Quiero decir, ¿los servicios de inteligencia nos han fallado en la Unión Europea? No, yo creo que no. De hecho, hasta donde sabemos, no fallaron en ningún caso. No fallaron previendo la epidemia, porque la previeron en tiempo y forma, y no están fallando en la información. Lo que pasa es que seamos claros, o jugamos al libre mercado o jugamos al mercado regulado. Si jugamos al libre mercado, dejamos a las empresas que hagan negocios teniendo en cuenta el principio de buena fe contractual, al que antes aludía Jesús. Clarísimamente no estamos en un mercado regulado, pero si queremos regularlo, pues a partir de ese momento cada empresa tendrá que pedir un permiso de exportación que será rigurosamente controlado antes de que abandone el país. Pero no estamos en esa todavía, porque si estamos en esa, probablemente haremos un retroceso en la economía muy importante. Nosotros habíamos conseguido grandes avances con la desregularización, con las políticas de Schengen, de fronteras abiertas, de espacio único europeo, etc. Si volvemos a los controles, perderemos tiempo, perderemos recursos, y yo no tengo muy claro que sirvan para mucho, porque si alguien quiere burlar una normativa, pues evidentemente lo va a hacer, ¿no? Lo de Gales, ¿qué me dice? Pues mire, los tabloides británicos definen perfectamente una capa que es más sensible a ese tipo de información de la sociedad británica. No creo yo que sea la capa dirigente, ni mucho menos, ni la que tiene influencia. Y en esto hay un refrán castellano que es muy a valorar en esto. Arrancada de caballo, parada de burro. Esto no es como empieza, esto es como termina. Así es. Teniente General Gam Pampols, muchísimas gracias por haber estado con nosotros entre todos. Le agradecemos muchísimo su conocimiento y su participación. Esperamos reencontrarle pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Jesús, ¿cómo valoras las palabras del general? Pues la verdad es que ha estado, brillante. Brillante, como es él. Y además yo extraía distintas cuestiones. Por ejemplo, un debate a nivel internacional, geopolítico, sobre todo de cara a esas potencias intermedias que hablaba el general, o bajas potencias, y mundo en general, lo de que la derrotada de este pulso contra el virus son las democracias, porque los gobiernos dictatoriales, como es la República Popular China, o un gobierno autócrata, como puede ser Putin en Rusia, pues han hecho mejor los deberes que nosotros, que el occidente demócrata. Esto también se enlaza con el sentido de la desregulación que hablaba el general de los mercados. Hay dos tendencias políticas en el mundo, que son los globalistas y los soberanistas. Y claro, aunque el globalismo es muy utilizado por todos como gran bandera del buenismo,
lo que hemos visto, que las naciones que aunque alardeen de multilateralismo y globalismo, como es China, pero que ejercen un soberanismo muy claro, son las que están saliendo mejor paradas. China, Rusia, Israel, que son claramente ejercientes del poder soberano de su Estado, no como en la Unión Europea, que cedemos competencias a una organización supranacional. Un ejemplo es que está también, yo creo, mucho en el debate y en la crisis que ha surgido, que como bien dice el general, no es una guerra, pero bueno, es un conflicto que hay muertos indirectamente, porque la gente que no tiene el salvavidas, que es la vacuna, se ahoga, se está ahogando día a día, ¿no? Pues es Inglaterra que está aprovechando esta crisis para ondear su bandera del Brexit, de que qué bien hemos hecho yéndonos de la egoísta Unión Europea, que además nos quiere quitar nuestras vacunas. O sea, han ido convergiendo distintos factores en el cual lo que introduce en el sistema es mucho ruido que a la ciudadanía, justamente en un momento de crisis, lo que hay que transmitirle es certidumbre. Sí, pero es lo que menos tenemos, Jesús. Claro, no tenemos. No tenemos certidumbre de por dónde viene la auténtica enfermedad, como bien decía el general Gunn. No tenemos certidumbre porque primero la Organización Mundial de la Salud tampoco nos las daba, no teníamos que usar mascarillas, era porque no las teníamos, luego hemos tenido que usar las mascarillas. Ahora tenemos que utilizar un nivel de mascarilla superior. Nos han dicho que nos teníamos que poner las vacunas, teníamos dudas, sí. Nos las hemos puesto y obviamente o nos las pondremos. Yo no me la he puesto, pero nos las pondremos cuando nos llegue el turno. También tenemos incertidumbre en cuándo llegará la segunda dosis y primero también nos decían que serían 28 días, ahora como nos llega nos dicen que se puede alargar hasta 48, que lo comentaremos también con uno de los representantes de los sanitarios que tendremos en nuestro programa. Entonces las incertidumbres son tantas que realmente es difícil que los ciudadanos lleguen a percibir en qué momento estamos y mientras las cifras de muerte siguen subiendo. Los ciudadanos europeos. Eso es. Claro, nosotros. Bajo nuestra perspectiva, claro. Nosotros, por eso te he dicho yo que esta crisis puede ser, si dura mucho, yo creo que no durará muchas semanas, porque de aquí para después de marzo-abril, como bien ha dicho el general, va a haber muchas más vacunas, con lo cual se va a solucionar, entre comillas, este momento de agobio de no tener una barca salvavidas a la que subirme, que son las vacunas. Sí, pero también decía el general, no deberíamos poner tantos controles, porque cuanto más controles estamos poniendo, y claro, más complicado resulta que las vacunas lleguen a sus destinatarios, pero también es verdad que habría que mejorar un poco la imagen de lo que nos están diciendo o tratar de creer un poco mejor en las instituciones, porque nos falló la Organización Mundial de la Salud, nos ha fallado el Consejo de Europa y nos están fallando nuestros propios gobiernos, ¿no? Claro, hay esa incertidumbre que tú apuntabas, Amparo, claramente, o sea, en el entorno nuestro europeo y nacional estamos viendo continuos cambios de mensaje, con lo cual la incertidumbre se aviva cada vez más. Con el tema de las vacunas lo mismo. Yo creo que este tema es triste, pero sobre todo por las bajas que vas dejando por el camino. Es cuestión de tiempo, ya te digo que se solucionará tristemente por el tiempo, porque... Y las negociaciones, que preguntabas al general una pregunta que él también, yo creo que la sangre al río, entre comillas, no llegará, porque si es algo Europa, es una gran negociadora. Además están los lobbies en Bruselas, que Bruselas es muy permeable a los lobbies, y entonces se llegará a una negociación y a un acuerdo, ¿no? Pero claro, mientras, como tú muy bien decías, esa incertidumbre crea una sensación de desasosiego a la ciudadanía que, claro, le hace poner después en tela de juicio las instituciones europeas. Eso es. Como ocurrió antes en la anterior crisis migratoria. Esperemos que esta crisis pandémica del coronavirus no sea otro golpe duro a la Unión Europea. Pues vamos a hablar de ello precisamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta hablamos precisamente de la inteligencia informativa. ¿Dónde está la reputación de las instituciones y qué vamos a saber de más o de menos los ciudadanos? Volvemos. Muy buenas noches, estamos de vuelta con todos ustedes, entre todos,
hablando de lo complicado que se ha puesto el panorama con la cuestión de las restricciones de las vacunas. Le hemos llamado a este programa los piratas de las vacunas, porque no tenemos muy claro cuál es el problema real. Estamos haciendo un análisis muy profundo que nos detalla en qué momento está la Unión Europea, ese sándwich que nos ha dejado los movimientos de terceros países, pero que al final, como les decíamos, no es una cuestión de geopolítica que pasa más allá de nuestras vidas, sino que esas decisiones estratégicas que se están tomando en el mundo son las que van a hacer que al final nos libre de esta terrible pandemia, de esta emergencia sanitaria, que es a su vez una emergencia social y una emergencia económica, porque la clave aquí de todo es que el primero que consiga la inmunidad, el primero que consiga normalizar a su población, el volver a la vida, el volver a la recuperación económica, es el que va a tener esa ventaja. Y por lo tanto no podemos permitir los españoles y en general los europeos quedarnos en ese paso atrás que haría pues muy difícil, ¿no?, que pudiéramos salir adelante con una competencia tan enorme con el resto de países. Pero precisamente para hablar de inteligencia económica y de la estrategia informativa, que es un poco de lo que debemos saber para conocer un poco más qué es lo que está ocurriendo en el mundo, estamos precisamente en conexión con el director de operaciones de ID Inteligencia, Hugo Zunzarren. Buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Zunzarren, es también un placer tenerle con nosotros entre todos para intentar conocer un poco más de lo que está pasando en el mundo y sobre todo cómo nos afecta a España y a Europa. Señor Zunzarren, ¿se tenían que haber hecho otras proyecciones? Hombre, desde el primer instante tenía que haberse hecho una proyección de cómo sería el mundo al acabar la pandemia, quién saldría ganando y quién saldría perdiendo, cuáles serían los sectores económicos que se habrían visto afectados y quién previsiblemente dentro de los actores mundiales o europeos, porque no olvidemos que el hecho de que estemos todos en Europa no quiere decir que seamos amiguitos. Todos tenemos nuestros intereses individuales. No hemos conseguido, por desgracia, en Europa ser un país. Seguimos siendo un grupo de países con intereses comunes, pero también en algunos puntos distintos, y por tanto pues cada uno tira en la medida de lo que puede y lo que debe éticamente y legalmente hacia sí mismo, evidentemente, porque bueno, tiene sus propias necesidades. Pero al final el paradigma habrá cambiado mucho y habrá huecos, habríamos tenido que prever cuáles eran esos huecos. Se pueden hacer, esos huecos se detectan, las creencias y las posibilidades de cada uno de los actores mundiales están ahí, son conocidos y al final, sabiendo cómo quedará, se puede más o menos prever o se pueden por lo menos hacer escenarios plausibles de quién aprovechará qué en cada momento y los huecos o incluso la propia fortaleza española haberse visto potenciada. Entiendo que, o espero que se haya hecho. Y que cuando esto acabe tengamos la agradable sorpresa de que España estaba donde todo el mundo, donde los dirigentes españoles habían previsto estar. Es una expectativa que tengo, a ver si es verdad. A ver si es verdad. Como usted decía, la verdad es que hay muchos ejemplos de que esa estrategia de unidad no se ha producido. Solamente con el anuncio de la vacuna, que entonces sí, todo el mundo estaba muy feliz y muy en unidad, pero luego hemos visto que efectivamente se han producido dos velocidades, ¿no? Como usted decía, dentro de los 54 países miembros, pues hemos visto como Reino Unido pedía sus vacunas, luego fue Alemania, luego fue Francia y España ahí ni entró. O sea, tuvo que ser la Unión Europea la que dijera vamos a unirnos todos, vamos a incluirnos todos y entonces España entró en esa segunda fase, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a pesar de lo que usted dice, que ojalá que salgamos muy fuerte de esto y que las proyecciones estén, pues no parece que en esa primera fase, hasta Hungría pidió permiso a la Unión Europea para comprar sus propias vacunas, en este caso Jesús, la vacuna rusa, ¿verdad? Sí, Sputnik 5. La Sputnik 5, de nombre curioso, sí. y que bueno, y que España se ha quedado un poco ahí. Entonces, la pregunta siguiente sería, desde la inteligencia económica,
¿podemos de alguna manera dar pasos y entonces tratar de eliminar la patente que existe en este momento, la de AstraZeneca o las de otras farmacéuticas? ¿Podríamos saltarnos el paso de liberalizar la patente y que de alguna manera España pusiera a trabajar a todas las plantas farmacéuticas para generar esa producción y que llegara más rápidamente a todos los españoles? Técnicamente, probablemente o legalmente, seguramente habrá maneras. Otra cosa es que merezca la pena. Quiero decir, detrás de todo esto hay intereses geopolíticos y geoeconómicos de muy alto nivel. Y sobre todo, una imagen que dar. Es decir, será de pronto por falta de previsión o porque no se han tenido a todo el mundo bien sujeto, que a lo mejor sí, pero parece ser que no. ¿Cuál será el precio de hacer eso? Porque en el momento que España decida hacer eso, o la Unión Europea decida hacer eso, que en este caso, porque tenemos que apagar un fuego, pero el resto de empresas, el resto de la Comunidad Económica Europea y extranjeros que tienen, o sea, empresas extranjeras que tienen interés en Europa, cuando vean cómo las gastamos aquí, cuando vean que se puede de pronto saltarnos una patente o por un bien común decir, bueno, y ahora a partir de ahora, ¿cuándo esta gente puede hacerme a mí lo mismo? Me parece que no me voy a dejar y me parece que mis intereses no van a estar tan cercanos a Europa porque me la pueden jugar en cualquier momento. Esto ya ha pasado en Estados Unidos con temas como el Patriot Act, como empresas que están sujetas a la estrategia de seguridad de Estados Unidos, en donde, bueno, pues al final le dicen, bueno, es que Estados Unidos puede intervenir mis datos sin preguntarme, y entonces pues no me acerco mucho a ellos porque pinchan, a ver si nosotros vamos a tener lo mismo, a ver si vamos a echar a empresas y a capacidad económica y a capacidad monetaria de proyectos, que tanto nos van a hacer falta, porque tomamos esta decisión. Si nosotros hacemos esto, la pregunta es muy sencilla y la lanzo. Si nosotros hacemos esto, ¿qué harán los demás? ¿Y cómo nos va a impactar? Claro. Jesús de Salvador, por lo que comenta Hugo, ¿querías añadir tú alguna cosa? Buenas noches, Hugo. Has estado muy bien cuando has hablado de esa unión frágil entre los países europeos, ¿no? ¿No te parece a veces, viendo los desacuerdos que hay, o las distintas voces dentro de Europa, un poco esa historia de Grecia en la guerra de Troya, en la cual los líderes no se ponen de acuerdo y hasta que no surge un liderazgo fuerte como Aquiles, no se logra conquistar Troya? ¿Tendremos un líder a esas alturas? ¿Va a haber Emmanuel Macron, que parecía en su momento que quería, dado que Angela Merkel ya se retira, tomará relevo? ¿Tendremos ese líder europeo fuerte que aúna los esfuerzos de todos? No, porque Europa no puede, o sea, tendría un líder a lo mejor con potestas, a lo mejor, pero no tendría un líder de facto, porque no tendría la fortaleza de decir aquí se hace lo que yo diga, o sea, no sería como un presidente de la República, como sería en Francia en este caso, en donde al final tiene un poder ejecutivo. En Europa seguiríamos sin tener esa capacidad ejecutiva de decir aquí se hace esto y, bueno, evidentemente consensuando, etcétera, etcétera. Como esto es una democracia, efectivamente tenía que ser así, pero hasta que esa capacidad exista, como existe en Estados Unidos, ¿no? Que son estados, pero hay un presidente. En Europa eso no podrá ser, porque al final todo el mundo podrá objetar, evidentemente, porque tiene la capacidad y porque tiene el derecho de hacerlo y tiene sus intereses y los va a defender, y ya está. Y entonces todo se ralentiza por eso, las decisiones son complicadas y porque no existe ese líder, esa capacidad de tener un líder de ese calibre, ¿no? Y por eso siempre iremos un poquito más tarde. Hugo, tenemos otra pregunta, porque claro, ahora viene la cuestión del reparto de los fondos para toda la Unión Europea. Después de lo que hemos visto con la vacuna, tampoco vamos a estar, también vamos a tener, ¿no, Jesús, una cierta incertidumbre de ver lo que va a ocurrir desde el punto de vista de, vuelvo a repetir, inteligencia económica y de la estrategia informativa. ¿Cómo ve a nuestros gobernantes y al resto? Quiere decir, el Gobierno de España ha estado continuamente durante
el último año anunciando que las ayudas de España no eran suficientes, que lógicamente necesitamos las ayudas de la Unión Europea. Pero mire, hemos tenido aquí en anteriores semanas algunos expertos que nos han dicho que de alguna manera ese plan es volátil, es un plan, bueno, llegaron a calificarlo de plan fantasma, y que lo hacía, desde luego, que era riguroso. ¿Y cómo se trabaja eso desde el punto de vista de la inteligencia económica e informativa? O sea, ¿va a ser un plan fantasma? ¿Va a ser real? ¿Cómo se va a jugar este juego en Europa? ¿Y qué repercusión va a tener en España? ¿Y por dónde cree que puede apuntar nuestro gobierno? Nosotros, en inteligencia, como viene del mundo militar, nosotros no pensamos, no suponemos, no tenemos opinión en realidad. Es decir, o sabemos o no sabemos. Y si no sabemos, buscamos las cosas, la información necesaria y los datos necesarios para poder saberlo. En este caso, yo no poseo datos y no los he visto por ningún sitio, por mucho que yo he estado buscando. Oigo informaciones, pero que bueno, son la uno y la otra, en su opuesta. Entonces, al final, probablemente sea fantasma porque nadie lo ha visto. Yo por lo menos no lo he visto. Entonces, ni sé cómo va a acabar siendo. Entonces, pues probablemente tenemos que, una vez más, tener fe y a ver cómo salen las cosas. No obstante, cuando veo que el reparto siempre se produce por una acción de influencia importante, porque los países que saben hacer influencia con la información y desde la información se posicionan en Europa como un líder fuerte, como una opinión a tener en cuenta, me da la sensación de que nuestras necesidades, porque influenciamos regular mal, serán menos oídas. Muchísimas gracias, Hugo Zunzarrén, por su participación en Entre Todos. Siempre es muy clarificador tener a expertos, los mejores expertos como usted, bueno, pues que nos ha contado, nos ha hecho saber un poquito más acerca del panorama nacional e internacional en el que nos movemos. Muchas gracias, buenas noches y le esperamos también otro día. Gracias. Gracias. Jesús, valoración del plan fantasma. El plan, no sé si tanto como fantasma, pero casi podríamos hablar del plan Bienvenido Mr. Marshall. Esto es. Porque no es el plan Marshall que fue contundente y fíjate, evitó que Europa Occidental cayera bajo el yugo comunista de la Unión Soviética por el desarrollo e impulso que dio. Es un plan que al día de hoy, Bienvenido Mr. Marshall, este año que es el año de Berlanga, es el año de Berlanga, no, pues hay que citarlo porque, claro, acordaos de la película que pasaron de largo las ayudas de los americanos en la película, y es un plan, ojo con los planes y las alegrías. Recordemos la anterior crisis fuerte, la crisis de deuda y liquidez e inmobiliaria del 2008, vino el plan E y lo que supuso el después devolverlo, porque parte de este plan, cuando llegue, te dan liquidez, pero después hay que devolverlo, se genera una deuda. O sea, no es gratis total. Y eso que la idea conceptualmente es muy buena. Para España, por ejemplo, que hemos visto que por nuestra distribución en sectores económicos hemos sido muy frágiles frente a la crisis, porque estamos muy sobrecargados o tenemos un sector servicios amplísimo, muy grande, sobredimensionado respecto a los otros dos. Este plan de reestructuración económica y desarrollo tecnológico y medioambiental podría suponer, si se dirige bien y se coordina mejor, el lograr una reestructuración de los sectores económicos, el no estar tan pendientes del sector servicios, ser más productivos, el respetar el medio ambiente con una agricultura más eficiente, que estamos teniendo un impacto medioambiental de desertización porque la agricultura se está abandonando y es necesaria. Entonces, este plan en sí conceptualmente es una maravilla porque nos viene bien para cambiar nuestro modelo económico, que lo tenemos excesivamente volcado en servicios. Pero bueno, es plan fantasma o plan Bienvenido Mr. Marshall, que puede pasar de largo y no tener los efectos que quisiéramos que tiene. Lo deseable es la transparencia, Lo deseable es que tendríamos que saber hacia dónde vamos, cómo se va a distribuir también dentro de esos sectores económicos, que además están muy castigados porque, claro, nos han vendido ayudas, créditos, sí,
público, pero todo eso hay que devolverlo, ¿eh? Y al final el problema es que la gente está, pues lógicamente, en las circunstancias más difíciles en este momento por la pandemia. Vamos a hacer una pequeña pausa porque queremos exponerles también qué es lo que opina la gente de la calle, cómo está viviendo esta situación tan difícil desde el punto de vista sanitario, confinamiento sí, confinamiento no, pero antes quiero darle las gracias a Jesús de Salvador, como hemos dicho, experto en geopolítica, geoestrategia, doctor y profesor en la Universidad Católica de Valencia, y esperamos encontrarte aquí en otra ocasión. Muchísimas gracias. A vosotros, vamos a ver lo que noches. opinan nuestros ciudadanos. Es que es muy difícil. Es muy difícil combinar la prevención sanitaria y la economía. Si primamos la salud, la economía se va al garete. Y si primamos la economía, ahí tenemos lo que tenemos. Entonces, pienso que es muy difícil, muy difícil. Yo pienso que está bien, sobre todo para frenar, ¿no? Esto que está tan terrible. Yo creo que lo que tienen que hacer es evitar la convivencia, ¿no?, entre tanta gente. Yo creo que ese sería el remedio y pues la vacunación. Aparte de que ya no sabes qué puedes hacer o qué no, yo ya no tengo ni idea de qué puedo hacer. Entonces tienes que casi mirar el móvil para salir a la calle, si no, no tienes ni idea. Como que te falta, a ver, no es que te falte información, pero como que no sabes ya lo que puedes hacer. Hay tantas cosas que no puedes hacer, claro. Y es como que no le vemos tampoco, yo por ejemplo en mi caso no le veo tanta salida. O sea, es como que veo que hay muchas limitaciones, pero es por no llegar al extremo de que te confinen. Por el confinamiento. Claro. La hostelería no tiene culpa. La gente se tiene que concienciar, cada ciudadano tiene una responsabilidad, no hacer lo que hace la gente. Y por eso la hostelería está pagando muy caro lo que hacen los ciudadanos, que no deben de hacer. A mí me parecen pocas, siempre me parece poco. Yo, por ejemplo, cerraría los colegios. O sea, yo estoy saliendo a casa para llevarlos y traerlos y mi hijo está ahora el otro confinado por una profesora que dio positivo, o sea, y así varias veces ya estamos. Entonces, mi idea, o sea, lo que a mí me gustaría es que los cerraran por lo menos 15 días, solamente para ver si mejora algo esto. Y estamos precisamente en conversación con don Pedro Ibor, delegado de Sanidad de CESIF. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Sabemos que están siendo unos días pues, muy difíciles porque están ustedes al pie del cañón, con lo cual doblemente gracias por estar aquí y por tratar de informarnos y contarnos esa última hora. ¿Nos puede decir más o menos en este momento cómo se encuentran los hospitales de la Comunidad Valenciana desde el punto de vista asistencial? Estamos oyendo todos los días cifras bastante impactantes de contagios y, por supuesto, de fallecimientos. Pues, ¿cuál es su perspectiva? Eso es así. Los hospitales están colapsados porque se están derivando pacientes, en principio eran pacientes no COVID, a hospitales privados. Ya se habilitaron espacios que no estaban destinados al tratamiento, por ejemplo, en UCIs. Ya se estaban habilitando espacios como es reanimación, quirófanos, incluso a veces paritorios, que es un lugar aséptico de quirófano, para colocar a pacientes que necesitaban cuidados intensivos. Es decir, esto no viene de ahora, pero en estos momentos estamos en el punto álgido en cuanto a ingresos y en cuanto a pacientes en las UCIs. Tienes que tener en cuenta, Amparo, que los pacientes que están, cuando damos el dato de decir, pues el 45 o el 50% de pacientes que están en una UCI son pacientes que están afectados del COVID. Eso no significa que el 50% esté vacío, sino que el otro 50% son pacientes que tienen otras patologías que están ocupando esas plazas, o sea, están llenas. Y por otra parte, si tenemos por ejemplo, pues una unidad de cuidados intensivos que tiene una dotación de 10 camas, en estos momentos los cuidados intensivos de ese hospital son las 10 camas de la UCI, más 5 o 6 camas que hay en reanimación, más 6 o 7 que hay en un quirófano, más 2 o 3 que hay en sitio. Es decir, el volumen de camas UCI se ha multiplicado por 3 o por 4. Es decir, si hablamos del 50%, no estamos hablando de 5 camas, que es el servicio, sino estamos hablando, pues a lo mejor, de 20 camas. Es decir, estamos muy sobredimensionados a nivel hospitalario en cuanto a hospitalización y en cuanto a cuidados intensivos sobre todo. Las cifras todavía son muy altas y todavía están creciendo. Y bueno, y las medidas quizá deberían ser más restrictivas. ¿Deberíamos ir a un confinamiento total? Vamos a ver.
es una pregunta que cuando yo soy personal sanitario, soy médico, entonces la visión sanitaria es una visión muy sencilla. Cuando uno tiene un riesgo de padecer un daño, la primera regla y la máxima es evitar el contacto con el daño. Cuando no lo has evitado o no lo puedes evitar, será protegerte frente a ello. Pero claro, cuando nos preguntan al personal que nos dedicamos a esto, ¿qué piensa usted? Bueno, la primera regla es evitar el contacto, es decir, aislarme. Es decir, claro, pero se lo pregunto porque las medidas van viniendo, se van produciendo poco a poco, sí. ¿no? Vamos cada vez cerrando más. Primero eran los cierres perimetrales, luego los toques de queda reducidos a menos horas, luego el cierre de la hostelería. Pero al final, ¿no sería más cómodo? ¿Cómo podemos parar las muertes? Que estamos hablando de números, doctor, y usted mejor que yo, porque ustedes firman defunciones, ustedes saben que no pueden estar al lado, como les gustaría siempre, al lado de esos familiares, cuidándoles, intentando atenderles en un momento tan difícil como este, que no se pueden incluso ni despedir de sus familias. Entonces, con esos datos tan tremendos que tenemos, ¿no deberíamos ir más lejos? O sea, ¿las medidas son suficientes o deberíamos decir, vamos a meternos 15 días en nuestras casas y luego ya veremos? Decía que en los aspectos, como si dijéramos, del conocimiento científico, son los que son, es el confinamiento. Otra cosa son las decisiones que se puedan tomar desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político. Los sanitarios simplemente aportamos el conocimiento. ¿Pero les consultan a ustedes? O sea, ¿existe una relación frecuente? Entiendo que sí, pero ¿hasta qué punto les están...? Es que es algo que yo me pregunto siempre. Ustedes hablan, las autoridades sanitarias hablan, pero al final no toman las decisiones que ustedes les piden. Bueno, pero eso es una decisión política. Ya. O sea, hay que tener en cuenta que en concreto en la Consejería de Sanidad hay una Dirección General de Salud Pública y además incluso es la Consejería es la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, con su Dirección General y todos sus departamentos. Todos son compañeros, todos son sanitarios, expertos en la materia, lo saben y lo habrán transmitido a los políticos, pero las decisiones geopolíticas no dependen de los sanitarios. Pero sí que tengo que decir una cosa. Sí. Yo me he alegrado de una cosa, digo, algo de luz. Siempre habíamos hablado de sanidad y de economía. Sí. Que la sanidad, los recursos son limitados, tal. Sí. Bueno, pues yo creo que esto está trayendo una cosa. ¿Qué es primero, la salud o la economía? Pues antes pensábamos que era más importante la economía, porque siempre decían en sanidad, no, es que usted tiene que utilizar los recursos que tiene a su disposición y los recursos son limitados. Todo en la vida es limitado, pero el límite es muy modificable. Totalmente. Uno puede invertir en salud y uno puede invertir en construir kilómetros de AVE. Los políticos tendrán que decidir hacia dónde tienen que ir. Pues por ver algo de luz para un futuro, creo que se va a ver otra visión mundial, incluso ya no solamente española. Las inversiones en salud van a aumentar. Estoy convencido. Ojalá sí sea. Estoy convencido, porque va a traer eso. Porque como hoy decía la vicepresidenta de la Generalitat, doña Mónica Oltra, decía, es que todos los días se está cayendo un avión. Es verdad. Y me ha parecido muy gráfico. No, es que las cifras hemos sensibilizado. Esas. Antes salía, se ha estrellado un avión y han muerto todos los pasajeros. Uy, y se nos encogía el corazón. Ahora se cae un avión todos los días y cambiamos de canal. Y parece que no es, o sea, parece que lo tenemos asumido. Nosotros hemos utilizado ese ejemplo aquí alguna vez, ¿eh? Sí, porque claro, son catástrofes a las que uno es difícil que se enfrente, y cuando ha ocurrido una vez, pues nos parece una barbaridad. Ahora, como pasa todos los días, pues parece que le damos categoría de normalidad. Y por desgracia, detrás de cada cifra hay una persona y muchísimas familias afectadas. Precisamente la vicepresidenta Mónica Oltra estaba el otro día proponiendo que se cierren los colegios. Ya, las universidades la Universidad Católica tomó la decisión de suspender la docencia presencial y al día siguiente también todas las públicas se sumaron a la propuesta o la tenían tomada. Sí. En ese grado ya estamos. Ahora, hay que ir también a los colegios, hay que cerrar los colegios para evitar el contacto, ya no tanto entre los niños, sino los profesores, los personal de servicio y demás. No soy experto en la materia porque no trabajo en docencia. Pero lo digo por el confinamiento. Por el conjunto, no veo los brotes fundamentalmente en los colegios, curiosamente. No los noto.
o sea, no los veo. Quizá con el tiempo, cuando se haga un estudio, a lo mejor no hay brotes, pero sí que son vehículos o son vectores de la transmisión. Con el tiempo lo veremos. Pero yo, sinceramente, con los datos que vemos todos los días, pues veo que no hay mucho brote importante. Sí que es verdad que, como decía, pueden ser vectores. En principio es muy difícil porque, como muy bien dijo nuestra consellera, esto ya se ha perdido el control. Sí. Ya no sabemos, cuando viene un paciente y se le hace una analítica de PCR con síntomas o síntomas y da positivo, el rastreo ya ha muerto. Pero doctor, eso es muy duro. Doctor, Bueno, que salga una autoridad sanitaria y que diga la pandemia está totalmente descontrolada, por lo que hablábamos antes con los otros invitados de la incertidumbre, sí. Es muy duro. Ahora, yo prefiero que lo digan. Es muy necesario que los ciudadanos estemos informados. Claro. ¿Estamos suficientemente informados? Porque todos los días estamos oyendo hablar de estas cifras terribles y como usted decía, doctor, es que al final estamos asumiendo, todos los días se cae un avión y está bien. ¿Estamos suficientemente informados y concienciados? Concienciados no. Vale. Por eso sí que agradezco a la consellera que haya dicho lo que dijo. Otra cosa es que se le exijan responsabilidades de que al llegar a esa situación, pues yo no he tenido nada que ver. Pero ella sí que ha tenido que ver. Pero eso es otra cosa. Ya le pedirá responsabilidades las Cortes o quien corresponda. Pero se ha agradecido que lo dijera, porque creo que se ha sensibilizado a la población, diciendo la verdad. Oiga, esto está descontrolado, no salgan usted de casa, lo menos posible. Yo creo que eso que lo diga una autoridad, como la Consejera de Sanidad, es de agradecer. Esa es la realidad. Otra cosa es que tenga a mí me parece genial por la transparencia, pero junto a eso... Además de eso, ustedes están en jornadas maratonianas, doctor, ustedes están duplicando turnos, o sea, les vemos en los medios de comunicación y en haciéndonos partícipes de que hay más de un 17% de bajas por estrés. Claro. Bueno, una parte por contagios, que ya me parece complicadísimo, y otra parte por estrés, por cansancio y por una fatiga y esa huella que les va a dejar a ustedes mismos como profesionales. Lógicamente, eso es así. O sea, de hecho, hay mucho compañero en tratamiento psicológico por el tema, porque no se estaba preparado para esta situación. Nadie está preparado para estas situaciones. Pero en la primera ola fue terrible, en esta segunda ola también es terrible. El profesional ha aprendido muchas cosas, con lo cual en ese aspecto tiene su parte positiva, pero desde luego son situaciones muy interesantes que han incrementado. Uno de los problemas precisamente que hay es el aumento de bajas laborales derivadas de la propia enfermedad por contagio o por estrés laboral, con lo cual es una situación bastante importante. Por eso comentábamos que el tema del confinamiento, que es una decisión política, hacerlo más o menos, quizá no se ha hecho bien, pero eso ya yo no lo sé, porque, claro, los que no nos dedicamos a la política directamente, hablamos a posteriori. No, afortunadamente, ¿eh? A posteriori. Yo siempre he dicho muchas veces que no me gustaría estar en la piel de quien toma las decisiones, porque es durísimo tomarlas. Claro. Ahora, el que se ha metido en eso, porque tiene vocación de estar en eso, también tiene que responder. ¿Ustedes tienen respuesta a si se van a hacer más contrataciones, si de alguna manera les van a poner apoyo de más profesionales para que puedan evitar esas jornadas maratonianas que están teniendo? Efectivamente, nosotros estamos demandando que haya más contrataciones. Bien, es verdad que para algunos grupos, la propia consellera decía que hay bolsas que están agotadas, pero en fin, a veces también se puede entrar con otros a través de otros profesionales. Fíjese usted, por ejemplo, pues hay muchos colegios profesionales que están aportando, intentando voluntarios que puedan participar. Gente jubilada, que hoy en día son jubilados jóvenes, todo menor, no quiero dar una edad porque si no alguno se sentirá, pero hasta los 75 años hoy en día se está muy bien un profesional que ha ejercido la medicina, la enfermería, en la farmacia. Es más, no hay que desaprovechar todo ese conocimiento. Se podrían utilizar quizá este personal. Ya se habla de utilizar alumnos de último curso para algunas tareas concretas, lógicamente, y entonces eso son buenas soluciones. Por otra parte, también es bueno, pues hay algunas profesiones que sí que necesitas titulación, pero muchas veces hace falta administrativos, que son unas titulaciones más fáciles. Las bolsas de administrativos no se van a agotar, las bolsas de celadores no se van a agotar, en auxiliares clínicos hay más posibilidades. Conforme se va extendiendo, las posibilidades son menores, pero es decir, se puede hacer más contrataciones, que eso descarga mucho el sistema.
Bueno, pues ojalá que todo eso se organice, porque tenerlos los tenemos y además gente buenísima y con muchísimo talento, pero ahora falta que todo eso se organice rápido para poder proceder también a la vacunación. Ya sabe que llevamos todo el programa hablando del tema de las vacunas, algo que antes parecía que estaba muy lejos, ¿no? Parecía una cuestión geopolítica, pero es que ahora lo tenemos delante de las manos y lo hemos querido tratar aquí entre todos porque es la consecuencia lógica de lo que nos encontramos ahora en los hospitales y en los centros de salud. Respecto a las vacunas, doctor Ibor, nos han dicho que la primera dosis podría tener una progresión hasta la segunda dosis de 28 días. Ahora, como tenemos falta de esas dosis, nos dicen que hasta 42. En su opinión, como médico, ¿cree que hubiera sido mejor hacer como Alemania, que lo que ha hecho es... fíjese qué curioso, es una cuestión donde también entra el servicio de inteligencia, es yo tengo todas las vacunas, no las pongo, me las guardo, quizá porque ya sabían que la segunda parte no había llegado y entonces van a esperar a tenerlas todas para hacerlo. Bueno, nosotros no hemos sido tan rápidos o no hemos tenido esa información. Pero claro, entre esa primera y esa segunda, ¿podemos tener garantía o tranquilidad de que podemos aguantar los 42 días? No lo sabemos. Yo no lo sé. Es que no tenemos las pruebas tampoco de la eficacia. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de, y en los medios de comunicación hay que decirlo, una enfermedad desconocida, nueva, con una vacuna nueva. Para una enfermedad desconocida y además la tecnología que utilizan las vacunas, sobre todo las que están ahora aplicándose aquí en la Comunidad Valenciana, Pfizer y Moderna, con una tecnología, con una biotecnología que nunca se había utilizado. El tema del RNA mensajero para sintetizar una sustancia para generar defensas contra el ataque del virus. Eso no se había hecho nunca, siempre era con virus atenuado. Entonces, claro, es todo bastante... Esto es pintar como querer. Claro, y los que nos dedicamos profesionalmente al tema de la ciencia, pues hay factores muy importantes como son el número de pacientes que se lo ponen y el tiempo. Eso es lo que marca un estudio. Cuanto más pacientes utilizas y más tiempo dura el ensayo, más posibilidades tienes de tener resultados ciertos. Claro, aquí como se ha ido contrarreloj por que se está muriendo un avión todos los días, o sea que está justificado, pero yo te tengo que decir una cosa, yo que sigo un poquitín el tema, cualquiera lo puede seguir, porque en revistas como Nature, que ha salido recientemente, veía un estudio yo creo que del Reino Unido, que ya decía que con la primera dosis los mayores de 60 años reducían el 60% de ingresos. Eso es muchísimo. Con lo cual yo cuando leí eso dije, la vacuna va bien. Luego la pregunta sería, ¿y la vacuna va a servir para siempre o habrá que revacunarse? No, seguramente no lo sabemos. Pero tanto no le voy a preguntar. Pero es que ni lo sé yo, quizá algún virólogo experto lo sabrá o lo intuirá porque tiene más conocimientos de lo que ha pasado. Lo intuirá porque vamos a ir viendo el camino se hace andando. Exactamente. Doctor Pedro Ibor, delegado de Sanidad de CSIC, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, Amparo, gracias. Y a todos ustedes les quiero desear, como siempre, que se cuiden mucho, que pasen buen fin de semana. Hemos tenido un programa bastante duro que nos sitúa un poco en dónde estamos, en manos de quién estamos, quiénes son los piratas de las vacunas. Nosotros lo que queremos es realmente sobrevivir. Estamos hablando de algo tan fuerte como esto, sobrevivir. El que salga el primero será el que saldrá mejor. No podemos permitir que en España los ciudadanos españoles ni europeos nos vengamos abajo cuando hay una lucha de poder, porque en definitiva es eso, una lucha de poder que lo que hace es eliminar unas vidas y salvar otras. Es un problema ético, es un problema moral, pero también es un problema económico y de recuperación. Y por lo tanto era nuestra obligación saber dónde estamos, a qué nos enfrentamos, en qué presente y también de exigir a la Unión Europea y a todos los gobiernos dentro de su autonomía, por debajo de la Unión Europea en cuanto a consejo, pero cada uno desde su capacidad de gobierno hay que exigir intervenir, porque estamos hablando de salvar vidas. Por lo tanto, tenemos que pedir al Consejo de Europa, a toda la Unión Europea y a nuestros gobiernos que sean fuertes, que intervengan, que sean valientes, que no se sometan a los lobbies ni farmacéuticos de ningún otro sentido y que el plan no sea fantasma, que las ayudas lleguen para todos. Entre todos lo analizamos y les esperamos la semana que viene. Gracias.